a la octava lección de esta serie motivada por el estado de alarma que lleva camino de ser eterno. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Hemos hecho un pequeño paréntesis para comentar también por vídeo, claro, el texto de Descartes que se nos había quedado pendiente y retomamos este triple tema, el 11, 13 y 14, que tratan respectivamente la filosofía empirista, sobre todo la de Hume, la filosofía de Kant y finalmente la de Marx. Nos hallábamos aquí. Habíamos visto en diapositivas anteriores cómo Kant tomaba del racionalismo y del empirismo una serie de ideas y pretendía crear una síntesis que permitiera responder a esa pregunta que figura aquí en la diapositiva, en esta diapositiva. ¿Cómo es posible la ciencia? A ver, entendamos la importancia de esta pregunta. Si Hume tiene razón, recuérdese lo que dijimos en lecciones anteriores, la ciencia es un hábito, no tiene seguridad ninguna. Son hábitos cognitivos, es un artificio de la imaginación y no podemos nunca estar seguros de que nuestras afirmaciones sobre la física o en general sobre la realidad tengan un fundamento sólido, un fundamento ontológico sólido. Y si seguimos por el camino del racionalismo, que es el que siguió Kant cuando comenzó su carrera como ensayista ilustrado, como un racionalista con bastante buenas cualidades también literarias. Sus ensayos de la primera época son muy amenos. Pues si seguimos por esa senda, daremos a la razón demasiado poder y por tanto acabará siendo un saber sin fundamento. El poder de la razón, a finales del siglo XVIII, sobre todo a partir de la crítica de Hume, que Kant se la toma muy en serio, pues estaba en entredicho. Esa confianza en la capacidad que tenía Descartes, que lo vimos en las lecciones anteriores, que tenía Descartes en el poder de hallar con el uso exclusivo de la razón evidencias indudables, pues esta confianza en la razón ya se ha disipado. Por muchas razones. También porque el modelo de ciencia que se impone no es el de Descartes. Ya en el siglo, a final del siglo XVII, el que se impone es el de Newton. Es decir, una mezcla muy sabia entre un empirismo, es decir, un tomar en consideración los hechos, el dato empírico, y un trabajo previo de la razón fuertemente teórico. Para entendernos con una expresión que seguro que a algún alumno le suena del curso de primero de bachillerato, lo que se impone cada vez más en la ciencia occidental es el método hipotético-deductivo. Es decir, ya no se trata tanto ni de observar la naturaleza, al modo aristotélico, ni de usar exclusivamente la razón para hallar evidencias racionales y por tanto incontestables, indudables, bla, 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 como el de Descartes, sino se trata de crear construcciones teóricas potentes en forma de hipótesis y ir a la naturaleza a comprobar si ese esquema teórico, evidentemente fuertemente matematizado, se corresponde a los hechos o no. De ahí que cada vez más, a lo largo de todo el siglo XVIII, tenga una relevancia mayor el experimento. Recuérdese que en clase decíamos que un experimento en realidad no es un hecho natural, no es un dato que simplemente ocurra, es decir, hay que construir el experimento. Es un recorte de la realidad física, de la experiencia, que nos permita en cada caso comprobar si la hipótesis previa es relevante o no, sea verdadera o no. El ámbito propio del experimento no es la naturaleza, es el laboratorio. Es, por tanto, una naturaleza previamente tuneada, diríamos hoy, para que responda a las preguntas que previamente le dirige la teoría. Por tanto, ya desde Newton la ciencia ya no es observacional, pero no puede dejar de ser empirista, para entendernos, con un vocabulario que ya conocéis todos. Había que hacer, por tanto, lo que llamará Kant una crítica de la razón. ¿Qué significa crítica en palabras de Kant?
significa la exploración de los límites de algo y también, por tanto, su puesta en cuestión para mostrar cuáles son esos límites. En ese sentido, la palabra crítica se parece al sentido habitual con el que la empleamos. Cuando hacemos la crítica de alguien, estamos poniendo entre paréntesis o suspendiendo pues lo que ha dicho o cómo aparece. Una crítica, por tanto, siempre es útil, aunque mucha gente no le sienta bien ser criticado. Pero si es constructiva, como se suele decir, pues entonces uno se da cuenta de sus fallos, de sus errores o de aquello que puede ser corregido. Ese sentido normal de la palabra crítica tiene que ver con el sentido que le da Kant a la palabra, pero él le da también una relevancia filosófica muy, muy importante. Y es sencillamente afirmar y defender que lo primero que hay que hacer antes de plantearse qué puede conocer la razón es examinar críticamente sus límites. Claro, uno no puede examinar los límites de la razón desde fuera de la razón, es verdad. No nos podemos salir de la razón para hacer una crítica de la razón. Pero sí se puede explorar lo que llama Kant, lo que va a llamar Kant en la crítica de la razón pura, las condiciones de posibilidad de la experiencia. Otra expresión que habría que retener, condiciones de posibilidad. O sea, ¿bajo qué condiciones es posible que haya experiencia que aporte conocimiento seguro de algo? Es decir, ¿qué requisitos previos, diríamos, para entendernos, son necesarios para que funcione eso que llamamos razón? Esa tarea de la crítica se va a dividir en Kant pues, en tres grandes libros. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. La primera, crítica de la razón pura, podría haberse titulado perfectamente Crítica del uso teórico de la razón pura. O sea, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que la razón, cuando teoriza sobre la realidad física, puede crear un conocimiento universal? Tal como claramente, es una cuestión de éxito evidente en la época de Kant, se ha demostrado con las nuevas ciencias, y sobre todo Newton. Cuando hablo de Newton, hablo de uno de los héroes del conocimiento para Kant. Lo menciono muchas veces en la crítica de la razón pura, como alguien que ha mostrado que es posible la ciencia física a ese nivel teórico verdaderamente asombroso. Eso que llamamos hoy ciencia. La ciencia, en realidad, hoy se aplica a muchos saberes que no lo son, en el sentido en que lo piensa Kant. Las ciencias sociales, por ejemplo, aún tienen que resolver muchas cuestiones teóricas, sin ninguna duda. Pero cuando hablamos de ciencia y pensamos en la ciencia de la naturaleza, inmediatamente entendemos que una teoría física es verdadera. No es un hábito de la imaginación, es verdadera. Aunque el científico añada siempre, pues todos los científicos de verdad son modestos, si no son cantamañanas, obviamente, es la prueba del algodón para un científico. Si habla con una seguridad enorme, ese es un mal científico seguro. Normalmente el científico es alguien que siempre dice lo que sé, lo sé, pero también sé que hay muchas cosas que no sé. Pues claro, un científico dirá siempre, bueno, la teoría de gravitación es verdadera, salvo si hallamos alguna evidencia contraria. O sea, me explico. El carácter universal de las teorías científicas, sobre todo sobre la física, en absoluto equivale a la noción de evidencia cartesiana que ya hemos estudiado. Si algo no haya con ella, si algo no haya la ciencia en su curso histórico de los últimos siglos, son evidencias del tipo cartesiano. En fin, no me enrollo más. ¿Cómo es posible la ciencia? ¿Bajo qué condiciones de posibilidad podemos asegurar que nuestro conocimiento del mundo físico o de esa realidad fuera de nosotros, fuera del yo pensante, es verdadero? Bien, fijaos ahora en este segundo apartado, donde dice que Kant, todo esto viene de la crítica de la razón pura, todas estas cosas que estamos viendo, afirma que toda ciencia está compuesta por juicios. La palabra juicio es muy normal, no es una palabra filosófica, no es como noúmeno, por ejemplo.
Pero pensemos qué significa un juicio. Un juicio es, en realidad, un enunciado que afirma algo de algo. A es B. Cuando decimos que fulanito es tonto, estamos haciendo un juicio. Si dijéramos solo fulanito es, alguien diría, bueno, ¿es que existe solamente o qué es? Necesitamos un predicado que haga que determine de alguna manera fulanito. Fulanito podría ser tonto, listo, calvo, gordo, alto, bajo. Fulanito podría ser muchas cosas. Pero de esos juicios que podemos hacer de fulanito, unos serán verdaderos y otros no. Pero todos tendrán la misma forma, la de juicio. Cuando nos referimos a la realidad física hacemos juicios. A es B. Podemos equivocarnos y podemos afirmar algo erróneo, pero insisto, la forma en la que se muestra ese conocimiento acerca de la realidad será siempre una forma judicativa. Claro, ¿cuál va a ser el problema de la ciencia, ¿no? La posibilidad, o no, eso es lo que quiere demostrar Kant, que sí es posible, en contra de críticos como Hume, de formular juicios absolutos. O sea, no decimos que A es B, fulanito es tonto, porque a lo mejor no es tonto, o podría dejar de ser tonto, si la tontería se curara, que probablemente sí, sino juicio del modo A es absolutamente B, que es la forma de lo que llamamos en las ciencias, en general, ley. Cuando pensamos una ley como la de gravitación, no pensamos que es una regla, que puede ser o no ser, sino que absolutamente es así. Pues, ¿cómo encontrar esos juicios donde A es absolutamente B? Muy bien, pues Kant dice, antes hay que saber cuántos tipos de juicios hay. Aquí en la siguiente diapositiva, Kant establece 4 tipos de juicios. Según la relación, fijaos aquí, entre el sujeto del juicio y su predicado. En el juicio fulanito es tonto, fulanito es el sujeto del juicio, y el predicado que nos permite saber qué es fulanito es tonto. Pues la relación entre el sujeto y el predicado de un juicio pueden ser, en primer lugar, de 2 tipos, analítico o sintéticos. Hay juicios analíticos o hay juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio analítico? Aquel en que el predicado está incluido en el sujeto. Para entendernos, cuando, por ejemplo, afirmamos que un triángulo tiene 3 lados, es una figura de 3 lados, el predicado está incluido en el concepto del sujeto. Y el sintético, el predicado no está incluido en el sujeto, en el concepto del sujeto. Por ejemplo, fulanito es tonto. Ahí tonto no, porque podría ser listo, podría ser un estado así pasajero y dejar de ser tonto fulanito. Cuando en un juicio le añadimos un predicado de modo sintético, es decir, cuando un juicio es sintético, normalmente el predicado aporta un conocimiento que no teníamos del sujeto. Casi todos los juicios de experiencia, mejor dicho, todos los juicios de experiencia normal, fruto de la observación común de la naturaleza o de eso que llamamos realidad, son sintéticos en este sentido. Es evidente que no nacemos sabiendo, sino que nuestra vida es la acumulación de juicios sintéticos. Desde chicos, los niños muchas veces experimentan sintéticamente las propiedades de las cosas. Si algo da calambre, pues el niño lo sabe porque le ha dado calambre. Es decir, a partir de ese momento esa cosa, ese muñequito de pilas, pues da calambre. Es decir, ese muñequito de pilas es peligroso, por ejemplo. Este aprendizaje constante se basa en el esquema sintético. Pero claro, ojo, la cuestión será, ya lo veremos un poco más adelante, es qué tipo de juicio sintético, es decir, el que aporta un conocimiento nuevo sobre la realidad física, es válido para satisfacer ese ideal de ciencia universal que tiene Kant. Vamos a verlo.
Recuérdese, según la relación entre el sujeto y el predicado, juicios analíticos, juicios sintéticos. Ahora bien, hay otra segunda clasificación que se superpone a la primera. Una clasificación que refiere al modo como se conoce la verdad de un juicio, a priori o a posteriori. O sea, habría juicios a priori y juicios a posteriori. ¿Qué significa a priori? Que es una palabra, una expresión relativamente común, y a posteriori, que no es tan común, pero es lo contrario de a priori. A priori significa antes de, y a posteriori después de. Antes de y después ¿de qué? De la experiencia. Es decir, todo eso que llamaba Descartes, por ejemplo, ideas innatas, caería más bien en ese sentido de a priori que le da Kant. O sea, algo que no requiere de la experiencia que tenemos del mundo para intuir que ese algo es verdad. Por ejemplo, todos los juicios de tipo matemático son a priori. Es decir, no nos hace falta la experiencia en el sentido que decíamos antes de solo podemos saber si fulanito es tonto si nos demuestra que es tonto, pero no es el caso con un principio, una idea matemática, donde no podemos ir al mundo real, al mundo ese que hay fuera de nosotros para comprobar la verdad o no de esa afirmación. Tenemos que entenderla, por decirlo así, desde dentro, desde la razón misma. Es la pesadilla del aprendizaje de las matemáticas para muchas personas, ¿no? Que la experiencia común no nos sirve para nada. Es todo, como se suele decir, todo es de pensar, ¿no? Pues eso. Los juicios a priori, por tanto, son aquellos que su verdad, como dice aquí Kant, es conocida de modo independiente por completo de la experiencia. Y los a posteriori son aquellos que provienen, por eso se llaman a posteriori después de la experiencia, de una relación con la experiencia misma. Por ejemplo, fulanito es tonto es un juicio a posteriori. No podemos saber antes de tratar con fulanito si es tonto o listo, o si es amable o desagradable, o grosero, ¿no? Sino que esa verdad de ese juicio, fulanito es grosero, será a posteriori. Claro, examinando estos tipos de juicios que se mezclan entre sí, claro, o sea, podría haber juicios analíticos a priori y a posteriori. Bueno, analíticos a posteriori carece de sentido, pero en principio podemos combinarlos. Nos damos cuenta de varias cosas, se da cuenta Kant de varias cosas. En primer lugar, que los juicios analíticos no amplían nuestro conocimiento, simplemente lo aclaran. O sea, recordad el ejemplo, un triángulo es una figura compuesta por tres lados, no amplía nuestro conocimiento del triángulo, simplemente aclara que es un triángulo, o nos lo aclara. Por tanto, ahí en el juicio analítico no habría propiamente una ampliación de nuestro conocimiento. Y luego los juicios sintéticos, que sí amplían nuestro conocimiento, pues lo que observamos, los a posteriori, lo que observamos es que, aunque amplíen nuestro conocimiento, no son necesarios. Es decir, no son lo que Kant busca. No podrían servir para una ley universal y necesaria, que es a juicio de Kant lo que compromete, en un sentido afirmativo o negativo, la posibilidad de que haya una ciencia de verdad. Si es posible que haya juicios sintéticos a priori. Eso es lo que, al final, ese es el punto al que al final nos lleva Kant. Solo si los juicios sintéticos a priori son posibles, hay ciencia. Si no lo son, no hay ciencia. Pero si es posible que los haya, entonces ya tendríamos ese cimiento firme sobre el que afirmar el carácter universal y necesario de la ciencia contemporánea. La ciencia de Newton, en el caso de newtoniana, en el caso de Kant. En la crítica, a partir de esta distinción entre los juicios, Kant se va a proponer, y enredando mucho con esa pregunta, porque él traduce, o si queréis,
complementa la pregunta ¿es posible la ciencia? Con la pregunta ya más específica, que es la que él quiere contestar en la crítica de razón pura, la pregunta más específica de ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la ciencia? Si logra responder satisfactoriamente a esa pregunta, por eso empleo un montón de páginas en crítica de razón pura, entonces responderá a la primera pregunta, ¿cómo es posible la ciencia? La ciencia es posible porque se pueden formular en ella juicios sintéticos a priori. Bien. Pues los dos objetivos generales de la crítica de la razón pura son, uno, explorar y analizar los límites del conocimiento humano. Esa es la primera tarea crítica, qué podemos considerar conocimiento y qué no, pero antes de que lo haya, ojo, importante, porque la crítica en ese sentido se coloca en el mismo lugar o tiene la misma función que en el caso de Descartes el método. Es decir, antes de que haya verdad tiene que haber un método que garantice que puede haber verdad. Pues trasladó un poco ese razonamiento que vimos ya en Descartes a Kant y entendéis en qué consiste la crítica. La crítica es previa. Antes de que sepamos si algo es conocimiento o no, tenemos que haber explorado y analizado los límites mismos de eso que llamamos conocimiento. Esa es la primera tarea. Y la segunda, a la que dedica Kant la mayor parte de su libro, de la crítica de la razón pura, es decidir, investigar primero, claro, y decidir si la metafísica racionalista, es decir, la que tiene su origen en eso que ya vimos en Descartes, la exploración de las evidencias racionales a partir del yo pienso luego existo, puede o no ser considerada una ciencia, o sea, un conocimiento objetivo. Esta tarea, que hoy nos parece un poco pues fuera o anacrónica o si queréis un poco más lejana, sin embargo, cuando Kant escribe la crítica de la razón pura es importantísima, porque todo el andamiaje de la ciencia contemporánea en la época de Kant se basaba en la confianza de que la razón podía acceder a verdades o a conocimiento de tipo metafísico. El yo pienso, ese yo racional que no es ningún yo en concreto, pero que es la res cogita, la sustancia pensante, bla, bla, bla. Dios como el garante, el notario de que nuestro conocimiento, ese racional de la realidad, es seguro y no es una ensoñación. Y también la idea misma que nos sigue resultando atractiva, sobre todo cuando nos dedicamos a cualquier actividad científica, de que el mundo tiene un trasfondo racional, ¿no? Que, ¿cómo nos aparece el mundo? Nos aparece pues como fenómenos, el día, la noche, las nubes que pasan, eso que llamamos naturaleza, en los documentales así más o menos ecologistas, eso que es tan bonito, eso es el mundo tal como aparece. Pero tras esa apariencia hay un orden matemático preciso, hay un orden que se expresa con el lenguaje de las matemáticas, un orden que actúa como fundamento del otro, del que simplemente nos aparece. Ese orden de la apariencia y el orden de la realidad misma, pues son muy distintos. Uno es racional, uno es accesible solo por la razón, bla, 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 recordad Descartes, y el otro, pues, para los sentidos es como un entretenimiento. Claro, si la metafísica racionalista no es una ciencia, ¿sobre qué se sostiene esa ciencia de la realidad misma? Es una cuestión que han intentado resolver como pueda, ya lo veremos. Lo que sí, ya os anticipo, es que los puntos esenciales de la metafísica de origen cartesiano, pero que ya llega a la época de Kant muy trabajada, muy convertida en una escuela muy sólida, estudiada en la universidad, bla, 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 pues esa metafísica racionalista pues se cae. Eso sí, una de las conclusiones de la crítica de razón pura es que la metafísica racionalista no puede alcanzar conocimiento objetivo alguno. O sea, en otras palabras, las que emplea Kant, es una disciplina que se extralimita, o sea que
que pretende alcanzar un tipo de conocimiento que la razón no puede alcanzar. Una de las conclusiones de la crítica de la razón pura es que la razón es modesta en sus pretensiones. Lo que puede conocer lo conoce, pero es mucho más lo que en ningún caso puede conocer. En fin, Kant divide la crítica de la razón pura en tres partes que se ocupan, respectivamente, del conocimiento sensible, la sensibilidad, el conocimiento, digamos, que tiene como referencia los sentidos. Una segunda parte, la analítica trascendental, que se refiere a el modo, a lo que podríamos llamar la razón entendida en sentido amplio como instrumento de conocimiento. Ya veremos en qué consiste eso. Y luego la dialéctica trascendental, es decir, ese uso que hacemos de la razón cuando nos ocupamos de cuestiones metafísicas. El yo pienso, Dios. Nótese lo primero que hay ahí una diferencia que no es casual entre entendimiento y razón. Kant, desde el inicio de la obra crítica, no solo de la crítica de la razón pura, sino eso no solo afecta a la crítica de la razón pura, sino a las otras dos críticas más, las que mencionábamos al principio, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Kant advierte de que la razón es la misma, la razón es la razón, como hubiera dicho Descartes, pero se usa de muchos modos. ¿Qué significa eso? Siempre pongo un ejemplo que yo creo que se entiende bastante bien. La razón para Kant es como una navaja suiza, de esa multifunción. Sí, la navaja es la misma navaja, pero según que necesitemos, sacaremos un instrumento u otro. Si no sacamos el instrumento adecuado, el uso de esa navaja pues no será óptimo, más bien incluso la romperemos. Si queremos abrir una botella, un botellín con, qué sé yo, pues con la lima, pues lo más probable es que rompamos la lima o no abramos el botellín. Tenemos que utilizar el abrebotellas. Eso se entiende fácilmente, pero cuando pensamos en la razón eso no se entiende tan bien, porque ¿en qué consiste el uso de la razón? Bueno, pues el uso está determinado por el ámbito de experiencia en el que nos movemos. No es lo mismo un ámbito de experiencia de la realidad física, de la que tenemos experiencia sensible, que de la realidad ética, es decir, el modo como actuamos en función de nuestras máximas éticas, que el ámbito, por ejemplo, de la experiencia estética, donde no, delante de un cuadro, por ejemplo, no queremos conocerlo como si fuera un escarabajo en el campo, sino buscamos una determinada emoción de tipo intelectual, piensa Kant. O sea que, según el ámbito en el que nos movemos, la razón puede ser usada de un modo y no de otro. Si mezclamos los modos, estamos perdidos. Si no somos conscientes de para qué sirve el uso concreto al que vamos a dar la razón en cada ámbito de experiencia, pues nos extralimitaremos. ¿Qué ocurre? Que usos solo hay tres. Hay un uso práctico, un uso teorético y un uso, como llama Kant, reflexionante. El uso práctico es el propio del ámbito ético, ya lo veremos en diapositivas posteriores. El uso teórico es el propio del ámbito de la experiencia sensible, entendida como ese ámbito de experiencia donde buscamos conocimiento objetivo de la física, de la realidad en general. Y el uso reflexionante es otro uso que podemos calificar ya aquí anticipadamente como juguetón. ¿Juguetón en qué sentido? En el que la razón juega con sus propias posibilidades, buscando un tipo de experiencia que no aporta conocimiento, es verdad, pero que satisface otros deseos, diríamos, íntimos de la razón. Íntimos en el sentido de importantes para la vida humana, ¿no? El uso simbólico, tan importante, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, es un uso reflexionante. El mundo del arte, de la experiencia artística, estética, es un uso reflexionante, exige un uso reflexionante de la razón. Ya lo veremos. Para terminar esta diapositiva y también esta octava lección,
nos demoramos un poco en esta palabra a la que Kant da un sentido muy, muy preciso, trascendental. No es una palabra rara, lo habremos oído muchas veces en alusión a un acontecimiento muy importante. Fue un concierto trascendental, un partido trascendental, un final de, qué sé yo, de la Champions, es un partido trascendental. Es un uso un poco idiota. Trascendental no significa otra cosa, sino lo a priori de la experiencia que sin embargo se aplica a ella. O sea, cuando Kant habla de algo trascendental, está diciendo es algo que, teniendo que ver con la experiencia, puesto que se aplica a ella, no pertenece a la experiencia. ¿A qué pertenece entonces? Ya lo veremos. Normalmente a la lógica del entendimiento, la lógica de la propia razón. Pero insisto, no significa importante en grado, eso hay que olvidarse de ese sentido habitual del término trascendental, pero no tiene nada que ver con el sentido que tiene en Kant. Y por último, lo último que diré es qué diferencia hay entre entendimiento y razón. La razón solo es una, de modo que la razón usada solo a partir de nuestra exploración de los límites del conocimiento, bla, bla, usada solo para el conocimiento relativo a la experiencia, es el entendimiento. Mientras que el sentido de razón es más amplio. Sería también el metafísico, pero ese sería el uso incorrecto de la razón. Donde Kant encontrará un uso de la razón donde sí podamos estar seguros de lo que hacemos, será el ámbito práctico o ético. Ya lo veremos. Pero cuando Kant habla de entendimiento, Verstand en alemán, diferenciándolo de razón, Vernunft, lo que está diciendo es que la razón como entendimiento tiene como límite la experiencia posible. Recuérdese en diapositivas anteriores la idea de fenómeno, es decir, lo fenoménico. La razón como entendimiento solo se ocupa del fenómeno, de lo que aparece. Mientras que la razón como Vernunft, como razón, no tendrá otro campo posible que el ético. Ya veremos qué consecuencias tiene eso más adelante. Y ya, se acabó la octava lección. Buenas tardes y buena suerte.